Bienvenidos a nuestro segundo programa de debate en la radio Y Así Te Va. El tema de hoy va a ser la cuarentena y este debate lo presento con mis columnistas Salma y Guadalupe. Hola, ¿cómo están? Hola, acá estamos en un segundo programa de debate. Queríamos hablar justamente, como nosotros ya estamos en quinto año, cómo nos afectó en el momento en el que estábamos en primero o séptimo algunos, el inicio de la cuarentena. Queríamos opinar bastante sobre nuestra experiencia en sí. O sea, nosotras creemos que la cuarentena es algo que cambió la sociedad a nivel mundial y nosotras ahora recién entendemos, que ya estamos como más grandes, fue esto hace 5 años, cómo nos volvimos adictos a la dopamina que te da el celular, que era básicamente nuestro único amigo y nuestro único entretenimiento en ese momento donde no podíamos salir de la casa. Y cómo nos afectó, porque encima, como decía Alma, que estábamos en séptimo grado, 11, 12 o hasta 13 años, fue algo que te afectó mucho porque es una edad, justamente yo creo que muy importante la vida de los adolescentes, bueno, preadolescentes. No sé, ¿qué piensan ustedes? Sí, obvio, marcó una diferencia, como decía Agos, a nivel mundial. La verdad que nos tuvimos que adaptar a un montón de cosas nuevas y fue como todo un cambio que tuvimos que básicamente, estar prestando atención y haciendo todo lo que nos decían. Bueno, también está el tema de la socialización, ¿no? Sí, como obvio. Tuvimos que estar encerrados y amoldarse a aplicaciones para conectar con diferente gente de diferentes países, hablar con nuestros amigos todo el tiempo, porque era nuestro último y único entretenimiento. Sí, igual yo creo que también muchos de los amigos, hay algunas amistades que para mí capaz a veces se rompieron, no se hicieron tan fuertes, porque para mí la cuarentena fue algo que cambió muchas personalidades y muchos gustos de personas, no sé. Pero como vos decías, las aplicaciones, mínimo yo nunca usé un tipo Discord o eso nunca, pero mucha gente lo usaba y era como la única forma que tenía para hablar con gente. Sí, también, como decías vos, de relaciones que se rompieron, también un montón se unieron. No sé, yo me acuerdo que jugaba a juegos online y hablé con un montón de gente de mi curso con la que antes no me hablaba tanto. Entonces como que también quizás fue algo que nos unió, porque estábamos todos en la misma, estábamos todos en la misma situación y teníamos que afrontar los mismos cambios a nivel educativo también. Teníamos que estar en el Zoom, unirnos a quizás una clase virtual, era todo muy diferente, era una forma nueva de aprender y nos teníamos que amoldar a eso. Claro, fue totalmente un cambio muy drástico, algo que capaz empezó como 2 semanas sin clase, terminó un montón de tiempo. Te lo tomabas como algo re... Claro, al principio como buenísimo. Sí. No, y claro, y los Zooms y todo eso, bueno, a mí no me ayudó mucho, la verdad no me unía, pero... Yo tampoco. Pero, no sé, fue tan así, aparte, mínimo nosotras, fue nuestro último año de primaria, algo que vos decís tiene que ser algo donde haya más unión, más amigos, fue algo totalmente aislado y que hoy en día la verdad es que no me veo con casi nadie de primaria y no sé qué son de su vida, y siento que perdí un montón de recuerdos buenos que pude haber llegado a tener. Es que justamente esto de las relaciones pasa por el crecimiento que estábamos teniendo en ese momento y el desarrollo que nos impidió justamente la pandemia. No sé a qué edad les tocó a ustedes, pero yo tenía 12, 13 años, entonces en ese momento en el que vos pasás a la adolescencia y tocan un montón de cosas nuevas, que pasás de la primaria a la secundaria, nuevos amigos, nuevo crecimiento personal tuyo, obviamente perdés amistades, ganás otras, y mucho también este sentimiento de pertenecer a algo. Surgieron un montón de cosas como estilos, mismo por el aburrimiento de la casa, que generaba no estar con nadie o no poder hacer pocas cosas, pero el sentimiento de tener que formar parte de algo, de un fandom, como le dicen, de un estilo propio de moda, de un estilo musical, como de querer formarse con las personas. Claro, virtualmente. De algo. Claro, querer ser parte de algo y pertenecer a algo, porque estás solo en tu casa con tu familia, que ves todos los días, y vos querés estar con gente de tu misma edad, que están en tu misma situación. Claro, la misma situación, y bueno, justamente como decís de los fandom, bueno, yo creo que empezó como algo gracioso y después se volvió algo súper tóxico y súper dañino. Sí, ahora yo creo que hay pocos fandoms así que son sanos o que se mantienen. Y es que ya quizás
hoy en día no pasa tanto por ahí porque ya no estamos en la misma situación en donde estábamos todos encerrados en nuestra casa. Claro. Sí hay fandoms, obviamente, de artistas, de artistas de lo que sea, de música, de cine, pero no está tan marcado como sí se marcó en la cuarentena, ya que era lo único que podías hacer era estar con el celular, o bueno, mismo hacer la tarea, pero la tarea ¿cuánto te duraba? 2 horas hacer la tarea, unirte al Zoom, máximo 3 horas. O sea, no cumplía ni la mitad de lo que suele ser una carga horaria educativa, básicamente. Claro, por supuesto. Aparte yo creo que ahora, como decía de los fandoms, yo no creo que la gente ahora mismo se desvive por una persona, como antes capaz lo decían, que se quedan re tarde para ver, no sé, una Met-Gala o lo que sea. Para mí, hoy en día no pasa tanto eso porque, como decías, que se pueden ver en personas y yo siento que es más como algo más unión, más de amigos, más de querer salir y no tanto de estar todo el tiempo con el celular. Sí. Bueno, la cuarentena también pasa mucho por las enseñanzas que nos dejó, ¿no? Se suele hablar mucho de bueno, hay diferentes opiniones, obvio, diferentes posturas, pero yo, en lo personal, creo que nos dejó una percepción de valorar mucho lo cotidiano, o sea, sí, cómo bueno. cambió todo drásticamente de un momento para el otro, que quizás lo que dabas por sentado, como salir a la calle, pasear a tu perro, juntarte con tu familia, de la nada desapareció y te ayudó mucho a valorarlo. Claro, a apreciarlo. Mucho también con los familiares, ni hablar, o sea, la gente que tuvo que pasar por situaciones de pérdidas, o sea, ahora yo creo que la gente aprecia muchísimo más a sus familiares por miedo a que vuelva a ocurrir algo así y pueda desaparecer todo de la nada, digamos. Sí, algo que capaz, que pasó en la cuarentena es que hablaban mucho más con sus familiares, también puede ser como, no sé, no veo un montón a mi abuelo, bueno, le mando un mensaje, cuando antes no les mandabas un mensaje y tampoco lo veías tan seguido. Claro, justamente. Sí, la verdad que como que la cuarentena quizás marcó una diferencia para bien como para mal. Entre las cosas buenas, quizás esto de apreciar más los detalles mínimos, estar con tu familia, mandarles un mensaje. Se usaba mucho el tema de la videollamada porque al no verlos, lo que más querías era poder verlo a la cara, ver cómo estaba en una situación tan crítica de una epidemia. Entonces como que en sí marcó, por ese lado, marcó algo bueno porque te empezás a apreciar más las cosas, mismo cuando terminó la cuarentena, no sé, ¿qué sintieron? Tipo... Y a mí me pareció re loco la primera vez que salí. Yo al menos sé que hay personas que no respetaron tanto la cuarentena, pero yo en serio no salí, no toqué la calle. Y la primera vez que salí es como que era un mundo completamente diferente. Quizás es medio tonto lo que estoy diciendo, pero fue como ver todo de nuevo, todo lo que no viste hace 2 años prácticamente. Fue re loco para mí. Claro, aparte mínimo yo cuando volví al colegio fue primer año, o sea, un año que vos decís muy decisivo, de primera vez en secundaria, todos compañeros nuevos y fue como muy... Fue la adaptación, Claro, muy la difícil. adaptación, un impacto, aparte, bueno, yo muy tímida, no hablaba con absolutamente nadie y fue que creo que algo que 7º grado te forma un montón, que a mí en lo personal no me pudo formar y creo que a muchos que pasaron la misma situación. Bueno, yo personalmente tenía una idea de la secundaria que, o sea, como que es nada que ver a lo que es hoy en día, sino que como que yo la tenía como que, no sé, como algo re malo, como que llegaba al secundario y me iba a pasar algo malísimo, como que la gente iba a ser más mala, no sé, tenía una idea muy, muy distorsionada. Yo creo que también al estar tanto con el celular, viendo videos, mismo como que llegué a tener una idea muy distorsionada de lo que era la sociedad. Yo veía muchos videos de crímenes, de Paulette, una youtuber muy famosa. Y quedaste traumada. Y quedé traumada. Yo tenía miedo de salir a la calle porque, tipo, cuando terminaba la cuarentena decía, tipo, que me van a matar. Algo me mata, lo primero. Tenía una idea muy distorsionada y yo creo que todos llegamos a tener una idea muy distorsionada de cualquier cosa, de todo, porque no estábamos haciendo lo que solíamos hacer y estábamos en nuestras casas, o sea, lo único que teníamos en ese momento era nuestro hogar, básicamente, no hacíamos nada. Y entonces yo al tener esa idea tan diferente a lo que es en realidad el secundario, tenía miedo y como que no quería que termine la cuarentena, quería quedarme en el lugar que era como un lugar seguro. Es que ya nos habíamos acostumbrado. También. Sí, pasó mucho eso.
como decía, de un lugar seguro de, bueno, mi casa, mis paredes, mi familia y no quiero Ya está, me salir. quedo acá. Sí. Literalmente. Bueno, mismo con esto que decís vos, pasa mucho en los trastornos que dejó. O sea, yo no pasé por eso que decís vos, que tenía tanto miedo, me había quedado tan traumada. Pero esto que decías de querer adaptarte al colegio, los chicos con barbijo, que después tenían problemas de autoestima, depresión, que no querían salir de su casa, que se sentían justamente mal con su cuerpo, con su cara, que querían quedarse en ese esquema de quedarse con el barbijo, seguir dando clases virtuales, no querían socializar. Claro. Como que dejó mucho eso, muchos problemas que antes no estaban, ni pensábamos que iban a surgir. Sí, para mí también algo que dejó mucho es la agresividad de los chicos, porque justamente por el Zoom no tenés una figura tan marcada de autoridad, porque abajo podías estar con el pijama, podías estar dormido en la cama y nadie te iba a decir nada. Entonces yo creo que se perdió mucho eso, ver al profesor o a cualquier adulto responsable como una autoridad y que están más agresivos hoy en día. Claro. Se perdió la disciplina en sí. Muchísimo. Porque ya era más que. Era como algo rutinario, pero que vos decías, bueno, tengo que unirme al Zoom, me uno así, me pongo algo. No sé, ustedes por ejemplo tenían un uniforme, me pongo la remera, me quedo en el pijama y veo la clase. Capaz algunos apagaban la cámara o todos tenían la cámara apagada y el profesor hablaba a cámaras, a cuadraditos negros. Sí. Entonces era como que te sentís ignorado también por esa parte. Era, no sé, yo era un alumno, o sea, no estoy del lado del profesor, pero como que siento que era algo quizás para el profesor medio feo en sí, porque es como que estás hablándole a la nada, básicamente. Sí, no le estás enseñando a nadie, estás hablando solo en tu casa. No, y además se tuvieron que amoldar un montón, porque sean sinceros, ¿quién no mintió sobre que no le andaba la cámara, no le andaba el micrófono, o tenía fallos en su computadora y no podía ver el documento, el chat? O sea, como que se tuvieron que amoldar muchísimo a que le hagan caso. Que sí, los cambiar alumnos... su forma de enseñanza, o sea, qué temas dar, qué temas ver, porque yo creo que hay un montón de temas, capaz, no sé, por ejemplo, matemáticos, esas cosas que son difíciles y capaz de ver un video, no lo entendés, necesitas más la presencia de un profesor y que esté al lado tuyo explicándote, enseñándote y acompañándote básicamente. Y dependiendo del profesor, quizás había profesores que tenían modelos de enseñanza más técnicos, de enseñar así, y tuvieron que cambiar todo prácticamente. O más dinámicos también, y tener que estar en el Zoom, como que mucho no te permitía hacer. Mismo se perdió un montón de aprendizaje por esto mismo. Era hacer la tarea, buscar todo por Google y listo, lo enviabas, ya está. Y ahí quedaba. Entonces como que se perdió mucho el aprendizaje y tampoco los profesores, o a nivel educacional, no se podía hacer mucho. A nivel educativo fue muy difícil y después volver a la presencialidad, sí, para mí atrasó todo un proceso, los contenidos dados, es como fue un paso para atrás. Aparte de hablar de las diferentes experiencias, para mí fue un golpe muy duro de la nada cambiar, y a otros chicos les costó muchísimo y a otros quizás no, ya necesitaban salir y volver a esa rutina, pero como hay muchos cambios, muchas posturas, digamos. Sí, mismo una vez que volvimos, estábamos, como habías dicho, estábamos con el barbijo, se atrasó un montón la educación porque estábamos recién empezando a volver a lo que era nuestra vida antes de la pandemia, pero teníamos que seguir con el barbijo, todavía no veníamos a clase todos los días como normalmente era, veníamos una semana sí, una semana no. Claro, por burbujas. Entonces, más allá de que haya pasado la cuarentena, después de la cuarentena siguió un poco más y generó esto que decías vos, de estar con el barbijo, no querer sacártelo, cuando ya en más o menos 2022, a mitad de 2022 me parece, sí, se empezó a ya dejar de usar el barbijo, a venir presencialmente todos los días, y como que volver a eso que era algo cotidiano, algo normal, que era así, después de la pandemia como que generó un cambio muy profundo, mismo lo del barbijo, de que no se lo quieran sacar. Yo me acuerdo que al principio también era como, no me lo quiero sacar, ya era como, después de estar en tu casa, que era algo cómodo, pasar al barbijo también se volvió como algo seguro, por más de que estés presencialmente, ¿no? Entonces como que, no sé, hay muchos cambios.
Sí, yo creo que como decías, hay muchos cambios, muchas posturas, diferentes situaciones, porque cada uno tiene una personalidad diferente. Como decías, capaz alguien ya quería salir, otro, como decías, se quería quedar en su casa guardado. Pero me parece que, no sé, hay muchas posturas y estaría bueno que ustedes también en los comentarios o por Instagram nos digan qué piensan, cómo la pasaron, en qué momento de su vida fue, que para mí es algo muy importante, qué edad tenías, porque no es lo mismo séptimo grado, capaz quinto año, que creo que también le pasó a tu hermana. Sí, Tu último viaje. Quinto año es duro, la verdad. Duro, todo lo que querés, Bariloche, las fiestas, todo te lo de un cancela. momento para el otro. Claro, después no hay ya más. universidad encima. Después la universidad no. No, hay muchos cambios, muchas perspectivas, así que nos gustaría saber qué tal ustedes, cómo la pasaron y si tienen alguna experiencia así para contarnos. Sí, muy bueno. Muchísimas gracias por el programa de hoy. Espero que les haya gustado. Y si les gustó, sigan a la cuenta y así te va. Y bueno, muchísimas gracias. Chao.